Buenos días, somos Fernanda Angoa, Regina Llano y Azul Jiménez del Grupo 1M26 y en esta ocasión vamos a presentar la evolución de las herramientas de cálculo. Actualmente, resolver operaciones matemáticas puede tomar solo unos segundos gracias a las computadoras y dispositivos digitales. Sin embargo, llegar a este punto fue resultado de miles de años de descubrimientos, inventos y avances desarrollados con distintas civilizaciones alrededor del mundo. En este video recorreremos una línea del tiempo que muestra la evolución de las herramientas de cálculo, desde métodos muy simples como usar los dedos o el ábaco, hasta la creación de máquinas y tecnología que revolucionaron la ciencia, la industria y la vida cotidiana. Además, conoceremos algunos de los personajes e inventos más importantes que hicieron posible esta transformación tecnológica. Comencemos. Los inicios del cálculo y las primeras herramientas. Al principio de la historia, los seres humanos no tenían calculadoras ni máquinas. La forma más sencilla de contar era usando el propio cuerpo, especialmente los dedos de las manos. Por ejemplo, si alguien tenía 5 animales y conseguía 3 más, podía representarlo levantando los dedos y así saber cuántos tenía en total. Aunque parece algo muy simple, este fue el primer sistema de cálculo de la humanidad. Con el tiempo, las personas comenzaron a necesitar formas más precisas de llevar cuentas, sobre todo para el comercio, la agricultura y el intercambio de productos. Por eso empezaron a hacer marcas en piedras, huesos y madera para representar cantidades. Uno de los ejemplos más antiguos es el hueso de Ishango, descubrimiento en África, y considerado uno de los primeros registros matemáticos conocidos, con aproximadamente 20.000 años de antigüedad. Más adelante surgieron los primeros sistemas de numeración. Civilizaciones como egipcios, babilonios, romanos y mayas desarrollaron símbolos para representar números y realizar cálculos más organizados. Por ejemplo, los romanos usaban letras como I, V y X para representar cantidades, mientras que los mayas crearon un sistema muy avanzado que incluso incluía el concepto del cero. Uno de los inventos más importantes de esta etapa fue el ábaco, creado hace miles de años en regiones como Mesopotamia y China. El ábaco era una herramienta formada por cuentas que se movía sobre varillas y permitía hacer operaciones como sumas y restas mucho más rápido. En cierta forma, podría considerarse la primera calculadora de la historia. Incluso hoy en día se utiliza en algunos países para enseñar cálculo mental. Con el avance de las matemáticas aparecieron personajes importantes como Pitágoras y Arquímedes, quienes ayudaron a desarrollar conocimientos fundamentales para la ciencia y la ingeniería. Por ejemplo, muchas de las fórmulas geométricas que aprendemos en la escuela tienen origen en sus descubrimientos. Gracias a estos avances, las matemáticas comenzaron a aplicarse en construcciones, mediciones y estudios astronómicos. Más adelante, en India surgió el sistema decimal y el número cero, una idea revolucionaria que facilitó enormemente los cálculos y que todavía utilizamos actualmente. Después, estos conocimientos fueron difundidos por matemáticos árabes hacia otras regiones del mundo. Uno de los personajes más importantes fue Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, cuyos estudios dieron origen a la palabra algoritmo, un concepto esencial en la informática moderna. Gracias a todos estos descubrimientos, las operaciones matemáticas comenzaron a hacerse cada vez más rápidas y organizadas. Sin embargo, conforme crecían las ciudades, el comercio y la ciencia, las cuentas se volvieron demasiado complejas para realizarlas únicamente a mano. Esto impulsó la creación de nuevas herramientas y máquinas capaces de calcular automáticamente, dando inicio a una nueva etapa en la historia de la tecnología. La revolución mecánica del cálculo. Con el paso del tiempo, las matemáticas comenzaron a ser cada vez más importantes para el comercio, la navegación, la astronomía y la ciencia. Debido a esto, hacer cálculos manualmente tomaba demasiado tiempo y aumentaba la posibilidad de cometer errores. Por esa razón, surgió la necesidad de crear herramientas que ayudaran a calcular de forma más rápida y precisa. En el siglo XVII apareció uno de los avances más importantes, los logaritmos, creados por John Napier en 1614.
Aunque el concepto pueda parecer complicado, su objetivo era simplificar multiplicaciones y divisiones largas. Gracias a esto, también surgió la regla de cálculo, una herramienta utilizada durante siglos por ingenieros y científicos para resolver operaciones matemáticas, inclusive usada antes de la llegada de las calculadoras electrónicas. Poco después, en 1642, Blaise Pascal inventó la pascalina, considerada una de las primeras calculadoras mecánicas. Esta funcionaba mediante ruedas y engranes que permitían realizar sumas y restas de manera automática. Pascal creó esta máquina para ayudar a su padre, quien trabajaba cobrando impuestos y necesitaba hacer muchas cuentas diariamente. Años más tarde, Gottfried Wilhelm mejoró esta idea construyendo una máquina capaz de multiplicar y dividir. Esto representó un gran avance porque demostraba que las máquinas podían resolver operaciones cada vez más complejas, sin depender completamente del trabajo humano. Gracias a inventos como este comenzó a surgir la idea de automatizar el cálculo. Durante la Revolución Industrial, las fábricas y empresas necesitaban procesar enormes cantidades de información. Bajo este contexto, apareció el telar de Hawkwood, creado por Joseph Murray en 1801. Este telar utilizaba tarjetas perforadas para indicar instrucciones automáticas a la máquina. Aunque parecía un invento textil, en realidad introdujo una idea fundamental: almacenar instrucciones para que una máquina las siguiera de manera automática. Más adelante, Charles Babbage diseñó la máquina diferencial y después la máquina analítica, consideradas las bases de las computadoras modernas. Aunque nunca logró terminarlas por completo, sus diseños ya incluían elementos parecidos a los de una computadora actual, como la memoria y procesamiento automático de datos. Por tal motivo, Babbage es conocido como el padre de la computadora. En este proyecto también destacó Ada Lovelace, quien entendió que estas máquinas no solo podían hacer cálculos, sino también seguir instrucciones paso a paso. Por ello, esta mujer es reconocida como la primera programadora de la historia, pues sus ideas fueron muy adelantadas para la época y ayudaron a imaginar el futuro de las computadoras. Finalmente, a finales del siglo XIX, Herman Hollerith desarrolló máquinas tabuladoras basadas en tarjetas perforadas para procesar datos del censo de Estados Unidos. Este invento permitió organizar información mucho más rápido y dio origen a la empresa que después se convertiría en IBM. Todos estos avances demostraron que las máquinas podían ayudar al ser humano a resolver cálculos complejos de manera automática. Sin embargo, la verdadera revolución llegaría en el siglo XX, cuando aparecieron las primeras computadoras electrónicas y comenzó la era digital que transformó por completo la forma de calcular y procesar información. La era electrónica y digital. En el siglo XX ocurrió uno de los cambios más importantes en la historia del cálculo: el paso de las máquinas mecánicas a las computadoras electrónicas. A diferencia de las máquinas anteriores, estas nuevas tecnologías podían realizar miles de operaciones por segundo, algo imposible para una persona. Este avance fue impulsado principalmente por las necesidades científicas, militares y tecnológicas de la época. En 1944 se creó la computadora Mark I, considerada una de las primeras computadoras automáticas. Poco después, en 1946, apareció la ENIAC, una enorme máquina electrónica capaz de resolver cálculos complejos mucho más rápido que cualquier invento anterior. Sin embargo, ocupaba una habitación completa y consumía muchísima energía. Aún así, representó un avance enorme para el desarrollo de la informática moderna. Uno de los avances más importantes ocurrió en 1947, con la invención del transistor. Este pequeño componente permitió reemplazar muchas piezas grandes y hacer que las computadoras fueran más rápidas, pequeñas y eficientes. Gracias a esto, las máquinas comenzaron a evolucionar rápidamente y dejaron de ser exclusivas de gobiernos a laboratorios científicos. Más adelante, aparecieron los circuitos integrados, que permitieron colocar varios componentes electrónicos en una sola pieza. Esto dio origen a computadoras más modernas y abrió el camino para la creación de lenguajes de programación como Fortran o COBOL, diseñados para darle instrucciones a las computadoras y resolver problemas matemáticos y administrativos. Gracias a estos programas, las computadoras comenzaron a utilizarse en empresas, universidades y centros de investigación. Durante las décadas de 1970 y 1980 surgieron las computadoras personales. Empresas como Apple, Microsoft y IBM ayudaron a que las computadoras llegaran a oficinas, escuelas y hogares.
Al mismo tiempo se popularizaron las calculadoras electrónicas que hicieron mucho más sencillo resolver operaciones matemáticas en la vida diaria. Después, en la década de 1990, el crecimiento de Internet permitió conectar computadoras en todo el mundo y compartir información casi de manera instantánea. Gracias a esto, las herramientas de cálculo dejaron de estar limitadas a oficinas o laboratorios y comenzaron a utilizarse en prácticamente cualquier lugar. Programas como Microsoft Excel facilitaron tareas como realizar presupuestos, organizar datos y crear gráficas automáticamente. En los últimos años también ha crecido el uso de la inteligencia artificial, una tecnología capaz de analizar información y resolver problemas de manera automática. Actualmente muchas plataformas digitales utilizan inteligencia artificial para realizar cálculos, reconocer patrones y ayudar a las personas en distintas actividades cotidianas, mostrando cómo las herramientas de cálculo continúan evolucionando constantemente. La evolución de las herramientas de cálculo refleja cómo el ser humano siempre ha buscado maneras más rápidas y eficientes de resolver problemas. Cada invento, desde el ábaco hasta las computadoras modernas, representa un avance que cambió la forma de trabajar, investigar y comunicarse en distintas épocas de la historia. Hoy en día, muchas de estas herramientas forman parte de nuestra vida diaria y continúan evolucionando constantemente. Tecnologías como la inteligencia artificial y los sistemas automatizados demuestran que el desarrollo del cálculo todavía no se detiene y que las posibilidades futuras son cada vez mayores. Después de conocer esta línea del tiempo, surge una pregunta interesante. Si en solo unos siglos pasamos de herramientas mecánicas a máquinas capaces de aprender y procesar información en segundos, ¿cómo serán las herramientas de cálculo en el futuro y hasta dónde pueden llegar? Gracias por su atención.